Gloria a Cristo, ¿ah? Apenas vamos empezando, hermano. Amén. Damos gloria a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos, ¿verdad? Celebrando su nombre porque ¿quién vive, hermano? Amén, ¿verdad? Porque Él es el que vive y Él es el que reina. Amén. Te voy a invitar, hermano, que ahí abras tu Biblia. A ver, ¿quién trae su Biblia física? Levántela. ¿Sí? ¿Más? ¿Nada más? Sí. Yo también, mira, hermano. Amén, ¿verdad? Abre tu Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer capítulo 7, versículo 9, hermano. Amén. Glorifica el nombre de nuestro Dios cuando tengas la cita, por favor. Permíteme. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Amén. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque somos bastantes. Amén. ¿Ya lo tienes, hermano? Hoy es un momento para estar orando, hermano, para gozarnos en el Señor. Amén. Dice la Escritura: conoce, pues, que Adonai tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, Adonai nuestro Dios es Dios. ¿Dios qué, hermano? Dios fiel. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, mi Dios, de manera libre, Señor, estar reunidos para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo. Ya hemos, Señor, glorificado tu nombre a través de la danza, a través de la alabanza, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, por tu respaldo, por tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios, que tú estés ministrando nuestras vidas, Señor, que fortalezcas nuestros cuerpos, mi Dios, y que podamos, Señor, ser edificados a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Toma asiento, mi hermano. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, hermano? De la fidelidad de Dios, ¿verdad? Amén. A ver, ¿quién sabe que Dios es fiel? ¿A nada más poquitos? Bueno, hoy al final esperemos que todos, ¿verdad?, podamos levantar las manos y realmente exclamar con convicción que Dios es fiel, hermano. Amén. Bueno, mira, normalmente no lo hago, pero hoy te voy a dar un testimonio personal acerca de la fidelidad de Dios, hermano. Y es algo que ocurrió precisamente durante una velada de oración hace algunos años. Y empezaron a orar por mí. El Señor dio la instrucción y los siervos empezaron a orar por mí. Y me dio varias cosas, pero una palabra muy clara, hermano, que a pasar de los años, porque esto ya tiene varios años, no se ha borrado en mi cabeza. Y el Señor me dio una palabra muy clara que decía: el enemigo ha pedido tu alma, pero yo se la he negado. Esta revelación, hermano, tuvo un profundo impacto en mi vida, ya que en ese momento me encontraba física, económica y moralmente derrotado por las consecuencias de mi estilo de vida, hermano. En aquellos días, aunque era creyente, entre comillas, reconocía que no obedecía o reconozco que no obedecía completamente a Dios. Sin embargo, a pesar de mi falta de fidelidad al Señor, Él seguía mostrándome su amor y fidelidad de manera incondicional. Experimenté que, aunque yo no era fiel, el Señor permanecía constante en su compromiso conmigo, sin variar ni un poco en su lealtad y cuidado hacia mi vida y hacia la de mi familia, hermano. Por ello, querido hermano, quiero recordarte hoy que la fidelidad de Dios hacia ti o hacia tu familia no depende de ti. Su amor y lealtad no están condicionados por nuestra conducta o méritos, sino que son parte esencial de su naturaleza fiel. Dios es fiel, hermano. Esta verdad es motivo de profundo consuelo para quienes, como yo, hemos experimentado debilidad o caída, pues Dios no deja de ser fiel por nuestras faltas. No obstante, esto no significa que tengamos licencia para seguir viviendo en la carne o de espaldas a Dios. Al contrario, el hecho de conocer y experimentar la fidelidad inquebrantable del Señor
debería, hermano, desafiarnos a buscarle más, pasar más tiempo en oración, en ayuno, en estudio de su palabra y congregándonos como lo estamos haciendo hoy. De esta manera, hermano, podremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestras vidas. Amén. Pequeño testimonio de lo que el Señor hace y de lo que hará hoy, hermano, cada uno de nosotros. Amén. Entonces imagínate, hermano, esa palabra que el Señor trajo. Yo podría haber hablado del amor, podría haber hablado de la misericordia, ¿verdad? Porque eso implicaba esa palabra, pero me ha quedado muy marcado la fidelidad de Dios. Porque yo era, al final, pues digno de, pues irme al infierno, ¿verdad? No hay otra, por la forma en la que yo me conducía. Sin embargo, el Señor me dio una oportunidad más, porque Él es fiel, hermano. Y esa palabra ha quedado tan grabada en mi cabeza, ¿no? Que cada vez que tengo ganas como de deslizarme otra vez y tirarme a la fiesta, digo, y si ahora sí es la última, ¿verdad? Y si despierto en un lado donde no es la voluntad de Dios, entonces hay que reflexionar, hermano. Entonces vamos a empezar con una pregunta, vamos a hacer varias preguntas, pero la primera es, ¿qué significa ser fiel, hermano? ¿Tienes alguna idea de qué es lo que significa ser fiel? A lo mejor no desde un contexto teológico, sino algo así muy coloquial, ¿verdad? Ser fiel, hermano, implica mantener la constancia en el cumplimiento de obligaciones y compromisos con alguien o con algo, todas las áreas de nuestra vida, fieles en lo que nos comprometemos en la iglesia, fieles con nuestra familia, con nuestro trabajo. Una persona fiel, hermano, no varía en su actitud ni en su lealtad, sino que permanece firme, cumpliendo lo que promete y sostiene su palabra en todo momento. La fidelidad se manifiesta en la perseverancia y en el respeto de los demás, independientemente de las circunstancias. Ser fiel, hermano, es actuar con integridad y confiabilidad, mostrando una dedicación continua y una voluntad de honrar los acuerdos establecidos. En este sentido, hermano, la fidelidad refleja una disposición constante a cumplir responsabilidades, manteniendo el compromiso adquirido y respondiendo de manera leal ante los desafíos que puedan surgir. Esta es una definición, hermano, de fidelidad o de qué es lo que es una persona fiel, lejos del contexto teológico. Hoy vamos a explorar lo que es la fidelidad, porque en realidad la fidelidad es una naturaleza de parte de nuestro Dios, es parte de la naturaleza de Dios. Normalmente nosotros como hombres pues no somos fieles, hermano. Es la verdad. En algunas ocasiones, hermano, yo voy a empezar con unas preguntas, pero no te incomoden, pero te lo digo porque yo también lo he experimentado y yo lo he dicho. Nosotros hemos llegado a decir que yo soy fiel a Dios, mas no a los hombres, ¿verdad? Nos encanta esa palabra de Jeremías 17:5, porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Pero yo te pregunto, hermano, ¿somos fieles a Dios cuando no honramos a las autoridades que Él ha puesto? ¿Es para reflexionar? ¿O somos fieles a Dios cuando renegamos de la iglesia donde el Dios nos ha traído? Porque no nos gusta una cosa o no nos gusta otra. ¿O somos fieles a Dios cuando no cumplimos el llamado que Él nos ha dado? Hay que reflexionar en esto, hermano, porque a veces somos muy ligeros en decir las cosas. Por eso el Señor últimamente, si te has dado cuenta, en particular ha puesto en mí muchos mensajes que tienen que ver con el significado de ciertos conceptos. Y es de meditar, hermano. Somos fieles a Dios cuando alguien que nos causa un mal y en lugar de orar por él y actuar como dice la Escritura, buscamos revancha. Hay que meditar en esto, hermano. Vamos a reflexionar sobre la verdadera fidelidad de Dios, hermano. Entonces, es importante considerar si nuestra lealtad hacia Dios se mantiene cuando manifestamos resistencia o descontento respecto a la iglesia en la que Él nos ha colocado. Estas interrogantes, hermano, más allá de causar culpa en nosotros, nos deben desafiar a reflexionar sobre el significado auténtico de la fidelidad.
entendiendo que nuestra relación con Dios también implica obediencia, respeto y compromiso con aquello que Él ha dispuesto en nuestras vidas. Por lo tanto, la verdadera fidelidad a Dios no solo se trata de una declaración o de evitar confiar en los hombres, sino que se refleja en nuestra conducta diaria, honrando a las autoridades, valorando a la iglesia donde te ha puesto y respondiendo con responsabilidad al propósito que Dios nos ha encomendado. Solo así, hermano, podremos vivir una fidelidad íntegra y coherente con los principios divinos. ¿Quién quiere vivir de esa manera, hermano? Amén, ¿verdad? Ahora es un desafío diario. Es un desafío diario. Te voy a invitar que vayamos a Números 23, 19, hermano. Y vamos a hacer un pequeño contraste de la fidelidad humana con la fidelidad de Dios, para antes de empezar con nuestros puntos de nuestro mensaje de hoy. Números 23, 19, hermano. Glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano. Amén. Acuérdate, estas preguntas son para que reflexionemos, para que crezcamos, para que podamos ser ministrados a través de la palabra. Amén. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El poder limitado y el amor constante de Dios implican una fidelidad completa que contrasta con la naturaleza humana. Mientras que los seres humanos somos inconstantes y muchas veces cambiamos nuestras decisiones o fallamos en nuestros compromisos, Dios permanece siempre firme y fiel a su palabra. Amén. Amén, ¿verdad, hermano? Esta diferencia esencial demuestra que de la fidelidad divina no depende de circunstancias externas ni de los méritos de las personas, sino que es parte de su naturaleza misma. Dios, al ser todopoderoso y lleno de misericordia, mantiene su pacto y su lealtad por generaciones, mostrando así que no hay variación ni sombra de cambio en Él. Su amor y su compromiso con los que le aman trascienden nuestros errores y debilidades, recordándonos que podemos confiar plenamente en su fidelidad, pues nunca dejará de cumplir lo que ha prometido. Y el mensaje va a parecer redundante, hermano, pero vamos a estar viendo algunos puntos. Deuteronomio, hoy, nuestro texto base, el 7, leímos el 9, pero te voy a pedir que por favor leamos desde el 8. Amén. Desde el 8, hermano. Más bien desde el 7, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Adonai tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Gloria al que Señor, hermano. ¿A poco no te anima esta palabra? Imagínate, aquí Moisés está escribiendo esto, está trayendo esto, ¿verdad? Por revelación, por inspiración del Señor. Pero ya ha pasado muchas cosas en esto, hermano. Ya ha habido rebeldía, ya se han quejado, bueno, conocemos la mayoría de la historia, ¿verdad? Y sin embargo, Moisés les vuelve a recordar que Dios es fiel, que no importan las circunstancias, y aún más les dice que Él ama a los que aman y guardan sus mandamientos, pero aún así eso trasciende, no solamente se queda en ti, sino trasciende. Cuando hablamos acerca de la obediencia, recuerda, la obediencia también es algo que trasciende, que no solamente se queda en ti. Entonces vamos a ver algunos 3 puntos, hermano, para desarrollar la fidelidad de Dios y cómo ver que esta fidelidad es parte integral de su naturaleza. Punto número 1, hermano, Dios es fiel a su nombre y a su carácter. Vamos a segunda carta de Timoteo, vamos a leer capítulo 2, versículo 13. Glorifica el nombre de Dios, hermano. Amén.
Hoy es momento de glorificar al Señor, amén. De declarar que Él vive, que Él reina, que su palabra edifica. ¿Ya la tienes, hermano? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Glorifica el nombre de Dios, hermano, para que sepa que ya tenemos la cita, amén. Dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué, hermano? Porque dice ahí, vamos a leerlo todos, ¿qué dice? Porque Él no puede, ¿qué? Él no puede negarse a sí mismo, hermano. Dios es fiel a su nombre y a su carácter, hermano. La fidelidad es una característica esencial de nuestro Dios y se manifiesta tanto en su amor como en su poder. Esta fidelidad divina no está condicionada por nuestro comportamiento o por nuestras acciones. Ese es un gran alivio, ¿verdad, hermano? ¿Amén o no? Pues yo por su fidelidad es que estoy aquí, hermano. Si no fuera por su fidelidad, no estaría yo aquí. Y yo creo que varios, ¿verdad? Es inmutable. Levante la mano que sepa que es inmutable. ¿Sí? ¿Tan poquitos? Que no cambia, hermano. No cambia. Dios no cambia. Y forma parte de la naturaleza misma de Dios. Su constancia y lealtad se expresan independientemente de nuestras fallas o aciertos. Esto nos permite descansar en la seguridad de que Él siempre cumplirá sus promesas y permanecerá fiel a su palabra. Ahora, no obstante, hermano, y esto es algo que debe de permear en nuestra vida, el conocer esta verdad no debe de llevarnos a la complacencia, perdón, hermano, me cuesta trabajo pronunciar últimamente, quién sabe por qué, a la complacencia ni a una vida indiferente. No por saber que Dios es fiel y que no cambia, vamos a ser indiferentes, hermano, o vamos a hacer lo que nos da la gana. Por el contrario, comprender la fidelidad inquebrantable de Dios debe motivarnos a perseverar y esforzarnos por presentarnos aprobados delante de Él. Amén. Esto implica, hermano, buscarle con dedicación, manteniéndonos firmes en oración, en estudiar su palabra y en la comunión con otros creyentes, aunque a veces sea difícil. Nuestra respuesta a esa fidelidad no debe de ser la pasividad, sino el compromiso de vivir de acuerdo con su voluntad, honrando el pacto y los principios que Él nos ha dado, hermano. Entonces, la fidelidad de Dios no cambia, pero esa fidelidad debe llevarnos a la acción, hermano. Debe de llevarnos a la acción. La palabra que se traduce como fiel, como fidelidad, tanto en el hebreo como en el griego, derivan o tienen sus raíces en la palabra que también se traduce como fe, hermano, como confianza. Entonces va junto. Nosotros sabemos que Dios es fiel y confiamos en Él. Eso nos debe de llevar a la acción en nuestra fe, en nuestra vida diaria, hermano. Punto número 2, para que nos sigamos animando de lo que es la fidelidad de Dios, hermano. La fidelidad de Dios se conoce a través del cumplimiento de sus promesas. Vamos a Josué 23:14. Josué 23:14, hermano. Después de que Josué ya queda como heredero del líder de Israel a través de Moisés, el Señor lo pone y nada más le da la pequeña empresa de tener que meter a todo ese pueblo, ¿verdad? Poca cosa, ¿no? ¿Ya tienes Josué 23:14? Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor nuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios, hermano, es fiel a su palabra y a sus promesas, amén. Y a lo largo de la historia ha demostrado que nada de lo que ha dicho ha quedado sin cumplirse. Si lo vemos en la Escritura. Esa es una de las razones por las que nosotros
aseguramos y sabemos que este libro está inspirado por Dios, hermano. Porque todo lo que está escrito aquí se ha cumplido y se va a cumplir, para bien y para mal. Los testimonios bíblicos muestran que aunque los hombres puedan fallar o dudar, cada promesa pronunciada por Dios encuentra su realización en el momento adecuado. No te desesperes, hermano. Así, podemos confiar plenamente en su palabra, sabiendo que su fidelidad no depende de las circunstancias externas ni de la respuesta humana, sino que es fruto de su amor y de su carácter. Y otra vez, inmutable, o sea, ese carácter de Dios que no cambia. Por esta razón, hermano, la fidelidad de Dios nos tiene que llevar a la fe, a confiar en Él. ¿En qué? En todo tiempo. Podemos dar muchos ejemplos, hermano. Por ejemplo, tenemos a Josué, pero también tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Tenemos muchos ejemplos con Abraham, pero por ejemplo, el Señor le dio una promesa de un hijo, ¿verdad? Y que de ese hijo iban a ser una nación grande. Ahora, hay muchas lecciones que podemos retomar de esto, hermano. A veces somos personas, nuestra naturaleza, todo lo queremos rápido, inmediato. Hasta a Abraham le pasó, ¿verdad? Pues como que se tarda la promesa. Pues ahí está la esclava, pues vamos a echarle la mano a Dios, ¿verdad? Estoy parafraseando, hermano. Sin embargo, ahí tenemos, el Señor cumplió su palabra en la paternidad de Abraham y nació el hijo, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el regreso de Israel después del exilio en Babilonia. Ahí Esdras comienza, ¿no?, con una declaración impresionante de un rey pagano diciendo, pues ya es tiempo de que regresen el pueblo del Dios Todopoderoso. A veces, hermano, en verdad que cuando tú escudriñas la Escritura, yo quisiera, hermano, que a veces interiorizaras amén. Entonces, estos ejemplos, hermano, ilustran cómo a lo largo de la historia Dios ha mostrado su fidelidad no solo en grandes acontecimientos, sino también en la vida cotidiana de quienes confiamos en Él, hermano. ¿Qué promesas te ha hecho el Señor? Recuerda, ¿qué te ha cumplido? Cuando dudes de su fidelidad, cuando dudes de que Dios es real, recuerda, ¿qué te ha cumplido el Señor? Yo creo que a todos, el Señor nos ha cumplido algo, por más pequeño que parezca. Las oraciones, el Señor ha cumplido. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, hermano. Él ha cumplido oraciones clamando por sanidad. Él ha cumplido oraciones de jóvenes que claman porque regresen sus padres. Amén. ¿Qué más ha cumplido el Señor, hermano? Todos, el Señor siempre ha cumplido algo. Sus promesas no solamente se quedan en este libro, sino que trascienden y son fieles. Aleluya, ¿verdad? Entonces su compromiso permanece inalterable incluso frente a la debilidad humana, evidenciando que su palabra es digna de toda confianza y que sus promesas se cumplen siempre en el momento oportuno. Por lo tanto, la fidelidad de Dios nos invita a mantener la esperanza y a perseverar con fe, sabiendo que sin importar las circunstancias, Él es fiel, hermano. Amén. Glorifica el nombre de Dios, hermano. Dale un aplauso a Jesús, porque Él es fiel. Él es fiel, hermano. Él es fiel y no cambia. Él es nuestro sustento y nuestra seguridad en todo tiempo. Así debe de ser, hermano. Amén. Punto número 3. La fidelidad de Dios es constante.
Vamos a Romanos 3 y vamos a leer versículos 3 y 4. Romanos 3, 3 y 4. El Señor siempre está ahí, hermano. ¿Ya lo tienes? Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, pues, ¿qué? ¿Ya lo tienes? Vamos a esperar, a ver. Glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano. Romanos 3, 3 y 4. Dice aquí el apóstol Pablo, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. La fidelidad de Dios, hermano, es constante y no se ve negada por la infidelidad humana. Esto significa que aunque los seres humanos fallen, duden o incluso se alejen, la fidelidad de Dios permanece inalterable. El Señor mantiene sus promesas. Dice la Escritura, me viene a la mente este pasaje, que el llamamiento y los dones son irrevocables, ¿verdad? Nosotros somos los que dejamos ahí las cosas. Nosotros somos los que no utilizamos lo que Dios nos ha dado. Nosotros somos los que somos negligentes con lo que el Señor nos ha puesto, con lo que el Señor nos ha dado. La fidelidad de Dios permanece inalterable, hermano. Su compromiso y veracidad no dependen de la constancia o inconstancia humana, sino que forman parte de su carácter, otra vez, inmutable, de ese carácter de Dios que no cambia. Entonces, tú te preocupas, hermano, porque a lo mejor no cumples lo que el Señor te ha dicho. No te preocupes, porque la confianza en Dios no se basa en nuestros méritos o nuestros aciertos, sino en la seguridad de que Él siempre cumple lo que promete y permanece fiel, aun cuando nosotros no lo seamos. Pero si Él ha dicho algo, también va a dar las herramientas, también va a poner las circunstancias, va a poner los recursos para que tú cumplas eso que el Señor te ha llamado a hacer. Porque a pesar de nuestras debilidades, Él es nuestro sustento y nuestro refugio. Y su palabra es digna de confianza en todo momento, hermano. Aquí tenemos las respuestas para todo, hermano. ¿Te sientes cansado? Aquí hay fuerza, hay fortaleza. Amén. ¿Te sientes deprimido? Aquí hay muchas razones para gozarte, hermano. ¿Dudas que Dios existe? Como hoy, que muchos dudan, ponen en entredicho que Dios existe. Pues la palabra tiene la respuesta exacta para eso. ¿Qué dice? Que la creación da testimonio de que Él vive, de que Él existe, hermano. Amén. Ya que neces y no quieras creerlo, eso es otra cosa. Para concluir, hermano, vamos a Hechos 13, 32, 34. Ahí los Hechos de los Apóstoles 13, 32, 34. Porque si dudas, hermano, de la fidelidad de Dios, después de leer Hechos te voy a decir algo. ¿Ya lo tienes? Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca nunca volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Hermano, Jesús Cristo, nuestro Dios, es la evidencia definitiva de la fidelidad de Dios. Amén. Y vamos a escudriñar un poquito este pasaje, hermano, para que podamos verdaderamente interiorizar esto, podamos ver que la fidelidad de Dios se hace latente a través de nuestro Señor Jesús. ¿A quién? A quien glorificamos, hermano, a quien levantamos su nombre, a quien le cantamos, amén, a quien oramos, amén, amén, hermano. ¿O a quién viniste hoy a glorificar, hermano?
¿A quién veniste a poner tus peticiones delante? A Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo está anunciando que la promesa del Mesías hecha por Dios a los patriarcas en el Antiguo Testamento se había cumplido en la persona de Jesús. Este cumplimiento, se inició con su nacimiento en Belén. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que Herodes dice, ¿y dónde van a ser? En Belén. Estaba escrito, hermano. Lo que confirma el inicio de la realización de las antiguas promesas. Entonces Pablo enfatiza la importancia de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, en este pasaje podemos ver muchas cosas, hermano, de la fidelidad de Dios. En los libros de los judíos, en el libro de los judíos, lo que es el Antiguo Testamento para nosotros, estaba escrito que iba a venir un Mesías. Estaba escrito que iba a sufrir, estaba escrito ahí en Isaías 53, ¿va? Estaba escrito dónde iban a ser. Entonces, la fidelidad de Dios a su palabra estaba cumpliendo todo, absolutamente todo. Que si iba a pasar esto, que si iba a decir esto, que si iba a subirse a un pollino o a un asno, así todo se iba cumpliendo. Y es lo que está retomando aquí Pablo. En ese sentido, la relación entre la resurrección del Salvador y el pacto de Dios con David se convierte en un elemento clave, hermano, para entender la profundidad y el alcance de la fidelidad divina. Dios le dijo a David, de ti va a nacer el Mesías. Segunda de Corintios 1:20 dice, hermano, no lo busques, te lo voy a leer, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, hermano. Entonces imagínate, Dios le promete a David un trono y un reino eternos. Poca cosa, ¿verdad? También le dice que un descendiente se sentaría en dicho trono para siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, David murió y su cuerpo regresó al polvo. Y al que el reino continuó durante algunos años después de él, Israel estuvo sin rey durante más de 400 años. A pesar de ello, el linaje de David, imagínate, hermano, medita en esto, y por eso hoy la conclusión es un poco más larga. A pesar de todo esto, hermano, donde no hay esperanza, donde no se veía nada, a pesar de que fueron derrotados, fueron llevados a Babilonia, se perdieron 10 tribus y todo lo que la mayoría de nosotros sabemos, el linaje de David se mantuvo a lo largo de las generaciones hasta llegar a Jesús de Nazaret. Imagínate la providencia de Dios y su fidelidad presentes, hermano. Jesús heredó el derecho legal al trono de David a través de José, quien era su padre legal, aunque no era su padre biológico. Por otro lado, el Señor Jesús era descendiente directo de David por medio de María, lo que confirma la continuidad de la promesa divina a través de la genealogía. Si tú te llegabas a preguntar por qué existen esas 2 genealogías en los evangelios, ahí tienes la respuesta, hermano. Nada está puesto en la escritura al azar. Nada está al azar. Pero no entendemos sus promesas, no confiamos en Dios, porque no leemos su palabra, hermano. Porque no la interiorizamos. Porque a veces la leemos como un libro más. Porque solo leemos cuando estamos en el culto o cuando estamos en la clase. Pablo subraya que las bendiciones seguras prometidas a David encuentran su pleno cumplimiento en Cristo. Jesús es el descendiente de David que se sentará en su trono y su resurrección de entre los muertos, junto con el poder de una vida eterna, confirman los aspectos eternos del pacto de Dios con David. Ahí se está cumpliendo el pacto. De este modo, la resurrección de Cristo no solo valida la promesa de un reino eterno, sino que también manifiesta la fidelidad inquebrantable de Dios al cumplir lo que había prometido a David y por extensión a su pueblo, hermano.
Aquí en el libro, en la carta de los Romanos, Pablo está explicando esto. Y le está diciendo, ustedes son judíos, pero la realidad es esta. Y esa fidelidad de Dios expresada al pueblo judío, hermano, se ha extendido hoy a nosotros a través de este pacto. La muerte y resurrección de Jesús, hermano, tiene un peso total en nuestra vida, hermano. Si no fuera por ello, no estaríamos aquí. Por eso es que hemos alcanzado misericordia, por eso es que somos justificados, hermano. Y todo esto estaba escrito. Entonces podemos comprobar la fidelidad de Dios. ¿Qué te ha dicho el Señor, hermano? ¿Qué te ha dicho en su palabra? ¿A qué te ha llamado el Señor? Porque si Él lo ha dicho y Él lo ha confirmado, Él lo va a hacer, hermano. Debemos de confiar. El Señor nos llama para servirle, pero también para servir a los demás, para crecer en carácter. Pero ¿para qué? Para que trascendamos de esto, para que podamos estar con Él en una eternidad que a veces no llegamos a dimensionar, hermano, y no tenemos esa capacidad de dimensionar lo que el Señor realmente son sus promesas en su totalidad, porque vemos las cosas al corto plazo. Vamos a Apocalipsis 1, 5 y 6, hermano. Apocalipsis 1, del 5 al 6. Amén. Gloria a Cristo, ¿va? Dice, y de Jesús Cristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué, hermano? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Entonces tenemos un llamado, tenemos un propósito, hermano. No estamos aquí por casualidad. Hoy no estás aquí por casualidad. Y Dios va a cumplir eso porque Dios es fiel. Amén. No depende de nuestras circunstancias, no depende de nuestro estado de ánimo, no depende ni siquiera si lo creemos o no. Aunque puede estorbar un poco, ¿verdad? Pero Dios es fiel, hermano. Y hoy esta palabra es para que nos animemos, hermano, a que Dios es fiel, que no depende de nuestras fallas. Y te lo dice alguien que ha fallado y que sigue fallando, hermano, y que seguirá fallando, pero que ha podido comprobar la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno, hermano, porque Dios es fiel. Gózate en el Señor, refúgiate en su palabra, medita en ella. Amén. Medita en su palabra, hermano. Medita en su palabra. ¿Tienes alguna debilidad? Medita en su palabra. Digo, es de dominio público que tengo un carácter terrible, ¿verdad? Y que me enojo fácilmente. Pero ¿sabes qué, hermano? Y te lo digo así como para que meditemos en esto. Últimamente el Señor me ha estado trabajando mucho eso en mi corazón, en mi carácter. Y hay una palabra que dice que una persona que se irrita fácilmente es como una ciudad sin muros. Y te lo doy como un ejemplo. Entonces, cuando yo me irrito de manera fácil, cuando yo me salgo de mis casillas de manera tan sencilla, pues me convierto en alguien débil, en una ciudad que no tiene protección. Digo, Señor, ¿qué hago, verdad? Y el Señor me ha estado ministrando a través de la prudencia, a través de la humildad, a través del amor, que el Señor me ayude a levantar esos muros alrededor de mi carácter. ¿Qué necesitas tú, hermano? ¿Qué necesidad tienes? Porque te quiero asegurar, hermano,
que el Señor tiene la respuesta. Lo que necesita es un corazón honesto y que realmente estés dispuesto a que Él trate en tu vida, hermano. Que Él trate realmente con tu vida. Porque yo nada más te di un pequeño testimonio de ese día, hermano, pero yo venía realmente acabado. Acabado realmente, hermano. Y sin embargo el Señor ha ido trabajando. Y el Señor ha ido añadiendo, ha ido trayendo nuevos proyectos, ha traído nuevos desafíos. Y lo mismo va a hacer contigo, hermano. Amén, vamos a orar, hermano. Señor Jesús, te damos la honra, te damos la gloria y te damos la alabanza, mi Dios. Así sentado, hermano, vamos a orar así. Mantente así sentado en oración. Señor Jesús, levanta tu voz. Te damos gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque mi corazón, Señor, y el corazón de tu pueblo, Señor, se alegra en tu fidelidad, mi Dios. Shere bakorra bakara bashere bakorra bakara basa. Raba sanda revereba shara bakuro basanda revereba sa. La basanda raba rebe shere bakuro basanda revereba